No sé cómo mostrarles, pero, o sea, rayen sus libros, gente. Rayen sus libros lo más que puedan. Hola a todos, espero que estén muy bien y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante de la obra Dolores y la vorágine. Pregunta de, ¿en bueno, qué sentido? Pero, ¿qué posibilidades se pueden entablar entre una novela del siglo XIX que aparentemente es una historia de amor y ya, y entre la mal llamada la novela emblemática de la selva, ¿cierto? Bueno, pues en el día de hoy vamos a hablar un poco de esta obra perteneciente o escrita por la escritora bogotana Soledad Acosta de Samper. Y por otro lado tenemos a José Eustacio Rivera. Pues en el día de hoy vamos a hablar un poco de esa pregunta, de cómo pasamos de esa historia de amor que en realidad esconde toda una formación a una violencia cauchera del siglo XX en una cuestión de 50 años. Entonces, lo que nos dice es que es supremamente importante leer las obras en tradición y no en canon. ¿Qué quiere decir esto? Que al leerlas en el canon muchas veces estamos limitándonos a principios o a juicios que han sido ligados muchas veces por privilegios editoriales, por privilegios de clase o privilegios pues, que conciernen a la academia, y muchas de esas veces lo que terminamos haciendo es en realidad concluyendo una lectura limitada de la obra. En cambio, si leemos en tradición, pues chicos, leer en tradición es lo que nos permite conectar esta supuesta historia de amor con esta supuesta historia de la selva, ¿cierto? ¿Por qué? Porque leer en tradición lo que nos permite es ampliar ese espectro de interpretaciones de una manera mucho más enriquecedora, no solamente para nosotros como lectores, sino también para la obra. ¿Por qué? Porque no la limitamos a decir que la vorágine fue la novela de la selva. Y en este sentido, Soledad y Dolores hace que esta protagonista, quien al inicio tiende a tener una voz casi nula, pero al final vemos que muy paradójicamente al insertarse o al aislarse de la sociedad, cual bárbara, termina dando una lección moralizante, y es una modernidad que busca curar a través de esa virtud femenina que tanto se le demandaba al personaje o al sujeto femenino en el siglo XIX. ¿Eso qué quiere decir? Que también hay unas cuestiones en donde el sujeto moderno o en donde la representación de la modernidad está muy marcada por unas tradiciones conservadoras en donde la mujer o la virtud de la mujer tenía que ser unas muy específicas. Lo que hace Soledad Acosta de Samper es utilizar esta pedagogía moral de la que les estaba hablando. ¿Por qué? Porque la nación para la mujer se construye desde el hogar. Primero, porque no es en vano que Soledad Acosta de Samper use una voz narrativa masculina, pero que la obra al final termine con el dominio casi absoluto de la voz epistolar o de la voz misma de Dolores. Colombia era un proyecto en construcción. Entonces los valores y los ideales tenían que estar bastante presentes en una literatura que ya estaba completamente moralizada. Soledad Acosta de Samper es introducir una voz femenina, introducir la voz de la mujer en ese proyecto del Estado-Nación para indicar el orden, la religión y la educación. Sin embargo, oh sorpresa, llega Rivera y nos dice en 1924, reitero, 50 años después, lo que nos dice Rivera es la modernidad está en el caucho, en la explotación extractivista y en el genocidio cauchero que ocurría a principios o en las primeras décadas, que se extendió completamente un montón de años más en Colombia, en el Orinoco, en el Amazonas, pues específicamente en estas regiones del continente. Lo que hace Rivera entonces es que la modernidad llega con el ferrocarril, llega con el caucho, llega con la dinámica de inserción de las economías latinoamericanas en esa economía global capitalista, y hace que nos exponga una modernidad que vive de un sistema de endeude, de esclavitud y de genocidio. Aquí la nación no se está construyendo como lo vemos en Soledad a Costa de San Pedro. Por el contrario, el concepto de nación se está desmoronando en las fronteras, en aquella selva, en aquellos llanos que empiezan no solamente a alimentarse de una explotación, sino que también hace que Rivera construya una propia historia de los hechos, construya una contrahistoria y una ficción que permite refractar estos hechos, pero también convertirlos en algo más. En este sentido, la nación tiende a ser, en Soledad de Costa de Samper, un ideal ético o una construcción positivista que busca unos valores y unos ideales de un sujeto en busca de esa modernidad específicos, y en Rivera lo que pasa a ser es una denuncia geográfica, etnográfica, documental, económica, social. Pasa a ser
un montón de cosas más que nos da cuenta que ese proyecto nación del que nos hablaban en el siglo XIX tomó otras riendas y pasó a ser precisamente una vorágine de violencias, de voces, de acciones y también de un desmoronamiento de las relaciones sociales y efectivas en el siglo XX a causa de no solo de una actitud extractivista que se presenta claramente en la violencia cauchera que retrata acá, sino que también afecta directamente la construcción literaria. Yo he sido cauchero. Viví entre fangosos ribalces, en la soledad de las montañas, con mi cuadrilla de hombres palúdicos, picando la corteza de unos árboles que tienen sangre blanca como los dioses. Todas estas voces que en realidad hacen una denuncia y que cuentan la propia historia a través de su propia voz, no son cosas intencionales, son en realidad respuestas y cuestiones que afectan y que hacen parte de este desarrollo literario entre el siglo XIX y el siglo XX en una nación que se está configurando y desconfigurando a sí misma. Entonces, ¿cómo cambia la subjetividad en el siglo XIX al siglo XX a partir de estas dos novelas? Bueno, pues en Dolores, que es la protagonista, es básicamente quien tiene o quien siente los ojos de los demás personajes. Es una subjetividad que radica mucho en el deber ser. ¿Por qué? Porque su identidad se define no solamente por las voces y por las descripciones que dan todos los personajes y que en realidad solamente hasta el final se puede saber qué es lo que ella piensa de sí misma en un momento determinado que ya es cuando está en la enfermedad, y no solamente es a partir de esas voces que la rodean, sino también a partir de su lugar en la familia, en el matrimonio y sobre todo en la patria, porque hay que tener en cuenta que el matrimonio era básicamente el pilar de la construcción de la nación y de todos los acuerdos políticos que afectaran una economía y que afectaran la construcción o la estructura de clase en el siglo XIX. En este sentido, pues su dolor también tiene un propósito y es la purificación, pero es una purificación completamente dirigida a una purificación de la barbarie en pro de una civilización y de un proyecto de nación que hablábamos. Pero básicamente en el salto del siglo XIX al XX, pues hay una nostalgia, obviamente, porque esos ideales del Estado-Nación se comienzan a desquebrajar y decimos como no, pero ¿para dónde vamos? El sujeto en crisis comienza entonces a preguntarse, pero ¿cuál es la base en la que estoy? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces, frente a esta multitud de incertidumbres que caen en la industrialización, que caen en las guerras imperialistas, que caen en la irrupción de un sujeto fragmentado con un montón de incertidumbres, no solamente sobre su futuro, sino el futuro social como un colectivo. Díganme, ¿qué otro ejemplo, qué otro mejor ejemplo de lo que les estoy diciendo que el inicio de la novela? Antes que me hubiera apasionado por mujer alguna, jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia. El registro romántico se encuentra completamente el choque con el registro heroico, que ya se encuentra en Koba, un héroe, pues, ni siquiera es un héroe, es un fracasado, sabemos, sin dinero, que intenta mostrarse como un héroe, pero que en realidad se encuentra como un sujeto en crisis. Y en este sentido, mientras Dolores es un sujeto sólido, aunque sufriente, que es algo innegable de su construcción identitaria, Koba es en realidad un sujeto desanclado, no sabe a dónde ir, así como los demás personajes. ¿Por qué? Porque son precisamente este montón de desgracias que nos lleva a considerar que Rivera nos muestra que el intelectual letrado es en realidad alguien que no tiene poder frente a la selva, frente a la naturaleza y frente a los acontecimientos que le suceden. En este sentido, el paso de esta supuesta historia de amor o este enamoramiento o búsquedas de casamiento entre Pedro y Dolores y esta supuesta historia de amor entre Alicia y Arturo Cova, en realidad se encuentra una cuestión mucho más allá y es que nos permite analizar las continuidades y las rupturas que hay en la voz, en el tono y en el espacio literario de estas dos obras. Soledad Acosta de Samper viene a tener un tono didáctico que responde otra vez a las dinámicas literarias que estaban presentes en la época, pero también responde, digamos que a un lenguaje que busca cierta empatía moral, social y ética, una intención muy clara de comunicar unos aspectos y unos ideales muy claros. Sin embargo, en Rivera pasa todo lo contrario y es que acá la voz que está en primera persona, esta voz que también se encuentra interpelada por el editor José Eustacio Rivera, se encuentra en un tono tremendamente desesperante y de cierta forma lírica. En esta transición del inicio al final sabemos que Koa intenta mantenerse en este lugar civilizado y letrado del poeta, pero que en realidad la violencia le termina ganando y al final vemos mínimos atisbos de esos tonos líricos que en un principio estaban liderando la narración.
El lenguaje entonces se convierte en una selva también de tecnicismos, no solamente del caucho, sino también de un montón de recursos usados para narrar las tragedias y para narrar los contextos que podemos visualizar tan claramente con esas imágenes, que vienen a ser aspectos. Es un espacio doméstico y tremendamente controlado también. ¿Por qué? Porque incluso en el aislamiento que ocurre Dolores frente a su enfermedad, también hay un espacio de reflexión, hay un espacio también de moralización muy específica y muy particular, cosa que no se ve en Rivera. ¿Por qué? Porque en el espacio de la selva, de los llanos y de los lugares descritos a lo largo de la narración, todos estos lugares se convierten de cierta manera en agentes. Es decir, que la selva, los llanos, el río se convierten en personajes, si se puede decir así, que destruyen a los otros personajes y por lo tanto destruyen también una razón moral, ética y completamente humana que ya al final deja de existir. Esto se encuentra tremendamente atado a una agenda política que es manejada de diferentes maneras en las dos obras, obviamente dadas su naturaleza literaria y su naturaleza social, que permite entonces hablar de un reflejo claramente de las dinámicas que las rodeaban en su momento, pero también de una refracción que lleva a cuestionar un montón de parámetros sociales construidos en ese imaginario o en esos universos propios de cada novela. En ese sentido, yo me pregunto por qué todo el mundo habla de la vorágine y por qué tan pocas personas hablan de Soledad a costa de Samper, específicamente de Dolores. Pues sabemos que el canon, por ejemplo, también ha sido construido de una manera muy particular, construido por hombres blancos de clase alta. Toda esta cuestión hace que la literatura femenina en el siglo XIX pues haya quedado relegada a la literatura epistolar. Cuestión que Samper lo que dice, y es que a través de su educación también es posible verlo, y es que esta narración le permite abordar temáticas que implícitamente se encuentran también en el papel de la mujer en cuanto a escritora. En este sentido, pues quisiera que nos fuéramos con esa reflexión y es qué implicaciones nos deja leer en tradición literaria como lectores comunes o como críticos literarios y de qué manera podemos conciliar dos, tres, cuatro, la cantidad de mundos que se encuentran posibles en nuestras narraciones. Esto es todo. Soy Paula Mayorga y espero que estén muy bien, que les haya gustado este video. Por favor, denle like, compartan y si no les gustó, pues también pongámoslo en conversación porque no es justo tener una opinión que se mantenga en el canon o que se mantenga en una unanimidad sin que sea conversada, criticada de manera constructiva o de manera crítica. Y sí, pues esto es todo. Espero que se les haya hecho interesante la conversación y si no han leído estas obras, esto es un verdadero abrebocas para que lo hagan en clave de. Muchas gracias y nos estaremos viendo.